agua caliente sanitaria se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organizado por Arma Productora, con el auspicio de la Asociación Argentina del Frío y de la Cámara Argentina de la Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación, y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China, quienes recibieron la visita de más de 8.000 asistentes profesionales, ávidos por actualizar información acerca de nuevas tecnologías y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables y el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria, se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales. El 11º Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración y el tercer Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de ASRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental de los Hornos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances en las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector HVAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Calor Argentina nos espera en su próxima edición en la ciudad autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organizado por Arma Productora, con el auspicio de la Asociación Argentina del Frío y de la Cámara Argentina de la Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación, y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China, quienes recibieron la visita de más de 8.000 asistentes profesionales, ávidos por actualizar información acerca de nuevas tecnologías y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables y el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria, se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales. El 11º Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración y el tercer Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de ASRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental de los Hornos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances en las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector HVAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Calor Argentina nos espera en su próxima edición en la ciudad autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Expo Frío Calor Argentina 2018, tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organizado por Arma Productora, con el auspicio de la Asociación
Cámara Argentina de la Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación, y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional, contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China, quienes recibieron la visita de más de 8 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuevas tecnologías y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables y el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria, se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales. El 11º Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración, el tercer Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de ASRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental de los Hornos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances de las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector HVAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y gestar negocios. Expo Frío Calor Argentina los espera en su próxima edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de webinars de la Expo Frío Calor Argentina. Las imágenes que estábamos viendo hasta recién eran de la edición 2018, que se celebró en el Centro Costa Salguero, al igual que se va a celebrar la próxima edición del 2021, del 17 al 19 de junio. Para aquellos que deseen inscribirse, pueden realizarlo sin cargo en www.expofriocalor.com.ar, y aquellas empresas que deseen participar con un stand en la expo pueden contactarnos en info@expofriocalor.com.ar. Bueno, una vez dicho esto, vamos a presentar a una de las empresas que estará presente en la edición del 2021, ANSAL, que nos desarrollará retrofit post-COVID-19. Para aquellos que les surjan dudas a medida que Carlos esté dando su charla, pueden seleccionar la opción de levantar la mano, que está en la parte inferior de la pantalla, y se les permitirá hablar. Recuerden que para eso deben activar el micrófono en caso que lo tengan desactivado. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Carlos García. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en este encuentro de la exposición Frío Calor. Mi nombre es Carlos García. Algunos me conocen y algunos no, pero bueno, espero que este primer encuentro, este primer contacto, nos permita encontrar una muy buena relación para continuar en este contacto técnico. En el día de hoy, la idea sería acercarnos un poco a ver las distintas alternativas que hoy nos desarrolla esta pandemia que nos cubre a todos, que es la del COVID-19. ¿Y por qué estas distintas alternativas? Porque, créase o no, nosotros, los responsables de la climatización, los responsables del manejo del aire interior en un edificio, somos una pieza fundamental. Para tal sentido, he armado una pequeña presentación, ¿sí?, con el objeto de poder hablar con ustedes pensando en esto, ¿sí?, y viendo las recomendaciones que tenemos a mano, ¿sí?, y cómo podemos, a partir de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, tener una oportunidad. Como decía algún viejo pensador japonés, toda crisis es una oportunidad. Pasemos. Retrofit post-COVID-19. Vamos a definir retrofit, vamos a ver un poco las recomendaciones que nos da el ASRAE y por último las conclusiones. Es importante entender que esta charla no es una charla o recomendaciones que ANSAL o Carlos García o el ingeniero Carlos García o quiera está dando, sino estamos abriendo a aquellas personas que no lo conocen y a aquellas personas que sí lo conocen, tratando
de debatir todas las recomendaciones que el ASRAE, ¿sí?, ha implantado a lo largo de estos últimos 6, 7 meses en materia de esta enfermedad que es el COVID. ¿Sí? Pero antes, pensemos un poco en lo que decimos al hablar de retrofit. Es una palabra muy común, retrofit quizás en la jerga, pero es un anglicismo, ¿sí? La traducción real del retrofit es puesta en valor. ¿Sí? Es muy común observar, fundamentalmente cuando hablamos de edificios públicos, puesta en valor de tal edificio, puesta en valor de tal otro. Bueno, en aire acondicionado y un poquito ya, quizás por toda esta escuela americana que tenemos, utilizamos la palabra retrofit. ¿Qué es entonces lo que estamos diciendo? El retrofit es la posibilidad, es poner en valor un edificio, es adaptar un edificio a las condiciones, ¿sí?, energéticas que se están utilizando en este momento. Por lo tanto, existe obviamente un procedimiento, ¿sí?, definido o recomendaciones definido por el ASRAE con el objetivo de poder ordenar este proceso que muchas veces es un poco bastante incierto o bastante desprolijo porque es explicarle a las personas, ¿sí?, cómo se hace la puesta en valor de su edificio. Pero ¿qué apareció en este momento? Apareció algo muy importante, ¿sí?, que es el COVID. Eso hace que muchas empresas, muchos propietarios, muchos desarrolladores comiencen a pensar, ¿sí?, en la puesta en valor del edificio teniendo en cuenta los cambios que realmente hay que hacer, pensando en la calidad de aire interior, ¿sí?, para los habitantes de la misma. Y cuando hablo de esto estoy hablando de hospitales, ¿sí?, mejor dicho, no en la parte sanitaria propiamente dicho, porque si bien estas recomendaciones del ASRAE hablan sobre hospitales, me estoy hablando de los lugares públicos, ¿sí?, salas de espera, hoteles, ¿sí?, oficinas, teatros, o sea, para tener en cuenta todos los distintos alternativas o cambios que tenemos que tener en cuenta. Para eso, como, ¿sí?, existe para aquellos fanáticos del tema o que quieran desarrollar el tema, una dirección del ASRAE, que está figura acá abajo, si quieren sáquenle una foto, ¿sí?, mientras sigo hablando. En esta dirección del ASRAE va a aparecer esta pantalla en azul donde ustedes, acercando el mouse, obviamente que esta es una foto, no aparece, ¿sí?, y tampoco quiero entrar en internet producto de que quizás entre y pierdo la imagen, todo lo demás, ustedes van a poder picar en cualquiera de los documentos o presentaciones que aparecieron en la revista en forma gratuita, ¿sí?, para poder informarse de todos los adelantos o todas las nuevas miradas o visiones que tiene, ¿sí?, que tiene el ASRAE sobre este tema. Pero para nosotros, para trabajar un poquito más en conjunto, vamos a estar hablando un documento que fue publicado el 14 de abril de 2020, ¿sí?, y como dice bien acá, tiene su fecha de vencimiento en el 2023, un documento que fue distribuido en forma gratuita por el ASRAE, ¿sí?, en forma gratuita por el ASRAE. Este documento lo que maneja es una serie de recomendaciones, ¿sí?, que tienden a buscar la calidad de aire interior para evitar, como dice, ¿sí?, en forma española, ¿sí?, las infecciosas por los aerosoles o por los virus y bacterias aerotransportados, que es un poco más o menos la situación de la que estamos hablando. ¿Okay? Obviamente que son 13 páginas, aquella persona que no disponga y lo quiera, me manda un mail a la dirección carlos.garcia@ansal.com.ar y se lo distribuimos en forma gratuita. No es un documento que ASRAE esté cobrando ni lo esté vendiendo. Es un documento que el ASRAE, fundamentalmente el capítulo argentino, lo ha entregado en forma gratuita porque da un montón de recomendaciones y un posicionamiento claro y sencillo que permite actuar
¿sí?, en manera exacta sobre las cosas que exactamente hay que hacer en un edificio. Para tal sentido, lo que está haciendo el ASRAE es, primero, tabular, pensar en el elemento aerosol por excelencia, ¿sí?, que genera las infecciones. Define las partículas desde 100 micrones, 0,5 micrones, con una vida desde 5,8 segundos hasta 41 horas, fundamentalmente por su peso y su tamaño y por la energía que va a tomar por el impulso del aire y va a poder estar dando vueltas por todo este aire, ¿sí? Y por el otro tema, por el tipo de partícula que contienen los virus y las bacterias, que casi todos los virus y las bacterias están dentro de este rango de medio a 1 micrón. O sea que estamos hablando de permanencia máxima en el aire de 12 a 41 horas. Después, obviamente, esta figura que ha aparecido por miles de diarios, la que define la famosa distancia social, o sea que si yo estoy parado a 2 metros de distancia, una persona que estornuda o que hace alguna expresión que permita contaminar el aire, obviamente por peso propio va a caer, salvo que haya un movimiento de aire que produzca toda esta situación. En suma, lo que está diciendo la RAE, o lo que está diciendo las hipótesis de la RAE, es que tenemos que pensar que una partícula de medio micrón puede llegar a durar hasta 41 horas en el aire. Nuestro trabajo es poder tratar que mucho antes de todo eso, evitar que esta partícula llegue al cuerpo humano a través de las distintas elementos. Vamos a ver un poco, y es interesante analizar lo que dice el capítulo 3, como verán, esto no es mi letra, o sea, esta fue mi letra de presentación y esto es un copy-paste, es una imagen, ¿sí? Es una imagen de la presentación, y esto es un poco importante. Yo lo que estoy poniendo es levantando la información, mostrándosela y a partir de eso comentando o ampliando los puntos. Y eso es importante, eso es interesante que lo tengan, ¿sí?, en cuenta, porque vuelvo a lo mismo, no está hablando Carlos García, el ingeniero García o Ansal, está hablando el ASRAE, que creo que es una entidad sin fines de lucro con elementos de ingeniería, ¿sí?, con elementos de ingeniería lo más interesante o lo más exacto, ¿sí?, que se puede conocer. Y lo otro o lo más llamativo, que si bien el ASRAE es de procedencia americana, ¿sí?, es de procedencia americana, Europa se maneja con los mismos parámetros. Lo primero que dice el ASRAE es que cualquier sistema de aire acondicionado, por más perfecto que sea, ¿sí?, no puede prevenir, ¿sí?, la contaminación de los aerosoles en forma perfecta, ¿sí? O sea, no existe sistema de aire acondicionado que pueda asegurar el 100%, ¿sí?, de la no contaminación. Y a partir de ahí tenemos que analizar o pensar cómo lo entendemos. Lo otro que está diciendo es que el ASRAE no está hablando de esto ahora, en este 2020, porque el COVID apareció. Lo que está diciendo es, señores, nosotros venimos trabajando fuertemente, ¿sí?, y venimos con este commitment de las enfermedades infecciosas de transmisión aérea ya del 2013, los últimos 2013, 2017, 2019, y hablando de calidad del exterior, estamos hablando ya con los últimos estándares, que son el estándar 62, 62.1 y 62.2, desde el 2019 y 2017. O sea, estamos enfocándonos en estos estándares. Solo para comentario, yo ingresé al ASRAE en 1994 y ya ingresé fundamentalmente por el estándar 62, porque realmente definía algo que se estaba hablando ya allá por ese año, del famoso edificio enfermo, ¿sí? Fundamentalmente, las estrategias de que vamos a trabajar es la de aire exterior, filtrado, control de temperatura, control de humedad
y fundamentalmente, ¿sí?, la utilización de ondas ultravioletas, porque está demostrado al día de la fecha que las ondas ultravioletas entre 200 a 280 nanómetros, más exactamente 265 nanómetros de longitud de onda, ¿sí?, dañan en forma activa, los virus y las bacterias. De la misma manera, ¿sí?, que la daña la lavandina y el alcohol, como ustedes han visto. O dañan la proteína o dañan, ¿sí?, el ADN del mismo. Es interesante tener en cuenta que hasta hasta junio de este año, no había habido, piensen que esto es en abril, hasta junio de este año, no había habido, ¿sí?, un trabajo que definiese la acción de las lámparas ultravioleta eh, o de las, ¿cómo se llama?, ondas electromagnéticas, no las hubiese definido, ¿sí?, contra el COVID. Recién, en junio de este año, en la Universidad de Milán, un grupo de investigadores hicieron un trabajo definido, ¿sí?, donde sí atacaron el virus del COVID, con lámparas ultravioletas con ciertos resultados, ¿sí? Por eso es interesante que entendamos la situación y cómo se va generando esto todo día a día vamos logrando cosas nuevas, ¿sí? Por eso, el ARREY lo que se basa es en la calidad de aire interior, donde si bien vamos a tener acústica y iluminación, que es lo que dice el ARREY, lo que nos va a interesar a nosotros para evitar estas enfermedades, porque no solamente el COVID, sino todas las enfermedades que sean transmitidas por el aire, las condiciones térmicas y la calidad de aire interior. Sabemos a ciencia cierta, y esto es un poco más para aquellas personas que me están escuchando y que no son instaladores o proyectistas, sino que son propietarios de locales o de emprendimientos comerciales, está demostrado que una calidad de aire interior, ¿sí?, mejora la eficiencia de las personas en ese lugar de trabajo o en la vida. ¿A través de qué? Una mejor capacidad de memoria o rapidez mental, ¿sí?, una menor calidad de enfermos, ¿sí?, producto de estas infecciones, ¿sí?, y obviamente un mejor confort general. Pero pasamos ya un poco a lo que podemos manejar, ¿no?, que son las condiciones térmicas. En la RAE, ¿sí?, tiene el estándar 55. El estándar 55 habla de las condiciones térmicas para mantener dentro de un ambiente. Para tal sentido, y esto es muy importante, en el estándar tiene en cuenta la vestimenta de las personas, definiendo así que una ropa, una vestimenta en invierno de Buenos Aires va a tener un valor de 0,9 clo, mientras que en Bahía Blanca va a tener 1 clo, porque está más abrigada, en Tierra del Fuego va a tener 2 clo, mientras que en verano 0,5 clo. ¿Sí? Piensen que 1 clo es igual a 0,155 metro cuadrado grados centígrados sobre watt, que es el R famoso que ustedes conocen. Piensen que una capa de Durlock simple fino es de 0,46. Estamos hablando de nuestra vestimenta. Es decir, de la pérdida de calor, ¿sí?, que va, o de la coeficiente de transmisión térmica de la ropa que estamos usando. Y lo otro que tiene en cuenta, o se basa el RAE, es de la cantidad de calor que la piel entrega al medio. O sea que podemos pensarlo como la cantidad de calor que el cuerpo, ¿sí?, pierde por metro cuadrado. Exactamente 158 watts por metro cuadrado. O sea que equivale al metabolismo de una persona de 116 watts por metro cuadrado por persona. En reposo, llegando a 170 a una persona sentada trabajando. O sea, en este momento, yo estoy perdiendo, hablando con ustedes, 170 watts por hora.
Teniendo esos datos, ¿sí? Que es un poco, el ARRAI dice o establece que las condiciones de humedad y de temperatura para las personas en verano y en invierno están en el rango famoso que todos conocemos, en invierno entre 20 y 23 grados, ¿sí? Y en verano entre 22 y 26 grados, con un rango de humedad que va de 60 a 40%. ¿Por qué habla un rango? Porque las personas, depende el tipo de persona, depende la cultura de las personas, van a estar en distintos rangos de trabajo. Para aquellos que han viajado a Brasil o a Paraguay, ¿sí? Saben que en esos países ellos les gusta o gustan de temperaturas bien bajas, ¿sí? 23 grados, mientras que nosotros acá en Buenos Aires somos más de utilizar los 25 grados, o sea, no nos gusta ese frío y esa humedad tan seca. Eso forma parte de nuestra cultura. Obviamente que nuestra vestimenta en Buenos Aires en verano es muy distinta a la vestimenta que puede estar haciendo en una ciudad tropical o del Ecuador. Por eso se trabaja con un rango y lo que está diciendo el ARRAI, que dentro de este rango se mantiene una sanitización del aire. ¿Sí? O sea, el primer punto, nuestro rango de humedad y temperatura tiene que estar entre 22 y 20, entre, como dije, 23 y 26 grados, entre 60 y 40% de humedad. El otro estándar es quizás, a mi criterio, el más importante, es el del aire exterior. ¿Por qué? Porque lo que dice el ARRAI es que lo que tenemos que buscar es una cantidad de aire exterior para asegurarnos la ventilación de las personas. ¿Por qué tenemos que asegurar aire exterior? Fundamentalmente, el objetivo del aire exterior, ¿sí? El objetivo del aire exterior es mantener el CO2 por debajo de 500 partes por millón y mantener los VOX, que son los componentes volátiles, ¿sí? Que contaminan ese aire, por debajo de los valores recomendados. Es por eso que el ARRAI lo que está haciendo es, señores, ustedes no tienen que día a día calcular las partes por millón porque sería muy costoso hacer eso. Entonces, nosotros lo que le decimos es, ustedes tienen que asegurar niveles de ventilación, en los lugares en función a la actividad de las personas. No es lo mismo una persona que está sentada, ¿sí? Una persona que está sentada leyendo un libro a una persona que está caminando para comprar algo, o una persona que está sentada, ¿sí? Mirando un espectáculo. Es por eso, ¿sí? Como el informe del ARRAI estaba en medidas inglesas, me tomé el trabajo de ponerla las medidas en sistema métrico latinoamericano, ¿sí? Es decir, para una oficina yo necesito 8 litros por segundo por persona, para un aula 7 litros, una sala de lectura 4, un local comercial 6 y un auditorio 2,5. Lo que dice el ARRAI, que estas son las cantidades de aire que tenemos que entregarle a un lugar en función a las personas. Pero lo que voy a tener que tener en cuenta, además, es el nivel de renovación de aire que es habitual en cada uno de los espacios según los usos o costumbres que estamos trabajando. Y ustedes, en función a eso, van a tener que jugar tratando de poner ahora el mayor de los dos. ¿Qué estoy diciendo? Si yo estoy, supónganse, en una sala de cómputos donde hay personas, ¿sí? Y esa sala me genera que hay 3 personas, esas personas están trabajando, puedo decir, bueno, tengo que tener 8 por 3, 24 litros por persona. Pero que el uso y costumbre me dice que mi renovación tiene que ser de 6 veces por hora en ese lugar, yo tengo que analizar si los 24 litros por persona es mayor o menor que las 6 veces y elegir el mayor de los dos. No siempre la cantidad de personas me fija la cantidad de aire de ventilación. Siempre tengo que tener en cuenta el número de renovaciones por hora. ¿Sí? Esto me genera, fundamentalmente, ¿dónde va a aparecer el tema? En los baños, porque los baños
uno los diseña para una determinada cantidad de personas y la realidad es que yo necesito mayor renovación. Y hoy, en este momento, con el tema del COVID, el baño es un foco infeccioso, por lo tanto yo tengo que generar una extracción lo suficientemente importante y continua a lo largo del tiempo para disminuir la posible infección que hay en el ambiente. ¿Sí? Esperen que me voy para adelante. Entonces, por supuesto que dentro de la red existe un montón de actividades y por el contrario un montón de niveles distintos de funcionamiento, ¿sí? Ya sea litros por segundo por persona o litros por segundo por metro cuadrado. Yo en general siempre prefiero utilizar el litros por segundo por persona, ¿sí? Pero es interesante porque recuerden, esta cantidad de aire exterior me va a permitir disminuir los contaminantes, disminuir el monóxido, disminuir el dióxido y disminuir los olores. El hecho de yo ingresar aire exterior me permite trabajar con este punto. Pero ojo, tengan cuidado, la toma de aire exterior tiene que estar ubicada en un lugar, ¿sí?, donde sepamos que ese aire exterior es un aire de calidad. Si yo estoy hablando de un local que está en el medio del microcentro con alto tránsito, ese aire es probable que no sea tan puro y yo deba filtrarlo. Y esto me permite ingresar en el segundo punto. Cuando yo trabajo con estos aires, ¿sí?, la cantidad de aire me indica que yo necesito mantener, insuflar un nivel de aire, ¿sí?, determinado. ¿Qué va a pasar con el resto del aire? Lo voy a estar recirculando. O sea, ¿qué estoy diciendo? Para locales que no son sanitarios, yo voy a estar teniendo aire exterior, manteniendo los niveles de ventilación, y el segundo, y el aire que yo estoy recirculando, lo voy a tener que tratar. ¿Qué significa tratar? Filtrar. Para eso voy a tener que disponer de un sistema de filtros pensando en los elementos que estoy evitando. Cuando yo analizo el tamaño de las partículas, puedo definir que el cuerpo humano va a frenar las partículas según su tamaño. De 5 a 10 micrones en la nariz, de 3 a 5 en la tráquea, de 2 a 3 en los bronquios, de 1 a 2 en los bronquios y en los alvéolos pulmonares de 0,1 a 1. Es decir, todos estos virus que estamos hablando, fundamentalmente el COVID, se va a estar alojando en los alvéolos pulmonares. ¿Sí? Es por eso que yo tengo que evitar, y es por eso que las infecciones se producen en ese punto. Para eso voy a tener que utilizar un filtro, ¿sí?, que me evita, ¿sí?, el reciclado, ¿sí?, y que en ese reciclado yo pueda frenar o arrestar, ¿sí?, estas partículas. Obviamente que como yo tengo en cuenta la cantidad de renovaciones, si yo tengo, por ejemplo, un filtro MERC 13 o MERC 15 que me trabaja al 50 o al 85%, ¿sí?, con partículas, por ejemplo, el MERC 15 de 0,3 a 1 micrón, ustedes me dan, sí, pero tengo el 15% que no la voy a estar frenando. Perfecto, pero esto, como yo voy a estar renovando a lo largo de una hora, 7, 8, 10 veces, dependiendo del lugar, voy a estar asegurándome, ¿sí?, que las partículas, ¿sí?, las partículas dañinas, las voy a estar deteniendo. Ahora bien, si yo estoy en una zona sanitaria donde yo no necesito que haya una partícula que no la tome en la primera, la tome en la segunda o la tome en la tercera, voy a tener que ir al filtro EPA. ¿Por qué? Porque el filtro EPA, que es de alta eficiencia, me dice, señores, el 99,97% de las partículas son detenidas. Y si realmente por alguna infección o por algún requerimiento necesito mayor, ¿sí?, mayor arrestancia, voy a ir a lo que se llama los filtros ULPA, que me dice el 99,99% de las partículas en el aire son retenidas. ¿Sí? Y ahora pasemos al gran mentado, ¿sí?, lámparas UV. Para tal sentido vamos a utilizar a dos de los proveedores que contamos en Ansala. El primero es el residuo Honeywell, ¿sí?, donde, ¿qué dice Honeywell? Honeywell confirma en sus catálogos de información que las lámparas
que las emisiones ultravioletas entre 200 a 280 nanómetros, ¿sí?, previenen cualquier virus o bacteria, dañando el ADN y las proteínas de los mismos. ¿Sí? Ese daño es susceptible en el microorganismo. Para tal sentido, ¿sí?, yo necesito al menos que entregar 0,021 watts por CFM, o mejor dicho, 0,045 watts por litro por segundo a lo largo de las 24 horas. Esto es lo que recomienda Honeywell. ¿Qué está diciendo? Hay una triada, y esto es interesante. Cuando yo hablo de lámparas ultravioletas, estoy pensando en una triada. La primera, la potencia. La potencia lumínica, no de la lámpara, la potencia lumínica. ¿Qué es la potencia lumínica? Es la potencia de las ondas electromagnéticas. La segunda, los metros cuadrados que va a irradiar esa potencia, esa iluminación, ese haz de luz, que dicho de otra manera, esa corriente electromagnética. Y la tercera, el tiempo de exposición. Si yo no tengo en cuenta estos tres elementos, no puedo estar hablando, ¿sí?, no puedo estar hablando de asepsia por luz ultravioleta. Tengo que tener en cuenta los tres elementos, ¿sí? Y es interesante marcar, todos los fabricantes, este y el que viene después, toman al ozono como un elemento y dice, señores, estas lámparas ultravioletas me producen 0,8 gramos por metro cúbico por watt de ozono. ¿Por qué? Porque el ozono está demostrado que es una molécula altamente reactiva, que produce daño en las personas, ¿sí? Y no lo está diciendo solamente el ARRE. Yo acá les acabo de mostrar información de España. ¿Sí? Se ha hablado mucho de la sanitización del ozono. El ozono es dañino para el cuerpo humano. Es importante tenerlo en cuenta. Y si voy al otro proveedor, ¿sí?, Idea Tairam, también me dice el sistema, ya acá el prospecto es un filtro del estilo G1, ¿sí?, que retiene todas las partículas mayores a 5 micrómetros, ¿sí?, tiene una eficiencia del 20%, pero ¿qué pasa? Entre el medio de ellos dos existe una serie de lámparas ultravioletas que las coloca en función al caudal de aire, 60 watts para 2.600 metros cúbicos, 30 watts para 4.300 metros cúbicos, o sea, con una tasa de 12 litros por segundo por watt, 9, litros por segundo por watt, ¿sí? Y según este elemento, me dice que retiene y mata el 99,9 del Staphylococcus, ¿sí?, o el 98% de un virus del estilo H1N1 en 30 minutos. Y el otro en 10 minutos. Aparece la triada de nuevo. Potencia, caudal, el caudal me está dando superficie, tiempo. Fíjense, cualquier análisis de lámpara ultravioleta me tiene que estar dando esta triada. Obviamente que el fabricante me está diciendo 2 lámparas de 30 watts. El fabricante no está hablando de potencia lumínica, está hablando de potencia de consumo. ¿Por qué? Porque el fabricante dice, estas lámparas que son especiales son lámparas de 30 watts y yo voy a tener que utilizar 60 watts para 2.600 metros cúbicos. Es por eso, y yo uso 4 lámparas de 30 watts, me da una tasa de 9, litros por segundo por watt. Es decir, con esto yo aseguro esto. Y volvemos a lo mismo, 0,003 miligramos o 3 microgramos por metro cúbico, que es la producción de ozono que está por debajo de los valores recomendados. O sea, volvemos a lo mismo, cuando estoy con lámparas ultravioleta, tengo que tener en cuenta la producción de ozono, porque si coloco lámparas ultravioleta de cualquier fabricante y este tipo de lámpara por la frecuencia que está trabajando me produce más o menos ozono,
No lo sé. Por lo tanto, tengo que tener un cierto criterio en este punto. A ver. Hay un tema con alguien que no está escuchando. Espero que el resto me esté escuchando. ¿Cómo se instala este sistema? Este sistema está pensado para instalarlo, ¿sí?, en la acometida del retorno del equipo. Por lo tanto, yo entro con el retorno simple. Ojo que es importante tener en cuenta la pérdida de, ¿sí?, la pérdida de presión que tiene este equipo. Por esa razón la pongo en el retorno. Tengo que analizar la contrapresión disponible en aspiración del equipo para tenerlo en cuenta. Y esto es interesante porque me hicieron una pregunta: ¿dónde pongo este filtro? ¿Lo pongo adelante o lo pongo atrás? Cuando yo lo pongo atrás, pónganse que en vez de ser una toma de retorno, es una toma con que tengo también aire exterior, ¿no? ¿Sí? Supónganse que por algún motivo yo estoy con aire exterior, ¿ok? Y tengo el aire de retorno. Entonces acá tengo una mezcla. Lo que yo estoy haciendo, asegurándome en este punto, ¿sí?, el filtrado de todo el conjunto. Por lo tanto, yo sé que esta zona está totalmente sanitizada. ¿Qué pasaría si yo, ¿sí?, el filtro este lo coloco en este punto? ¿Sí? Yo cambio el filtro y lo pongo en este punto. Yo me aseguro que el aire que va a pasar a la persona está sanitizado, pero este equipo está contaminado. Por lo tanto, si yo voy a hacer un mantenimiento de ese equipo, lo tengo que tratar como un elemento contaminado patógenamente. O sea, mi vestimenta, mis guantes, mi máscara, mi todo, va a tener que tener en cuenta eso y voy a tener que tratarlo como un elemento contaminante. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque estamos hablando de la seguridad de ustedes. Siguiendo con las dimensiones, bueno, son dimensiones un poco más grandes porque tiene que alojar todas las lámparas, ¿sí? Y cuando se habló del análisis, ¿sí?, les hago hincapié de el trabajo que les comenté, que cimenta el funcionamiento de las lámparas, ¿sí?, ultravioletas. Como yo les dije, fue el 5 de junio del 2020, en la Universidad de Milán. Hice una pequeña traducción de la primera parte, pero ustedes pueden tranquilamente, para aquellos que les interese, pongan en Google Andrea Bianco, que es una señorita, o Mara Biasin, perdón, Andrea Bianco es su nombre, Mara Biasin es una señorita, pongan el nombre de Mara Biasin, van a entrar a Google y lo primero que le aparece es el link de esta revista, ¿sí? En este link de esta revista ustedes entran y pueden acceder a toda esta información, inclusive la pueden bajar en forma gratuita todo el trabajo. Son 7 hojas de análisis con curvas muy interesantes para aquellos que nos interesa este tema, ¿sí?, donde hablan de la famosa triada que yo les comenté, ¿sí?, de potencia, área, ¿sí?, y tiempo. Hablan de la triada y en función a esa triada demuestran todos los análisis. Ellos fueron los primeros que hicieron un trabajo, ¿sí? Hicieron un trabajo para, ¿sí?, analizar y ver cómo el virus del COVID se dañaba en forma sensible, ¿sí? Fundamentalmente cómo se inactivaba en 3 logaritmos, ¿sí? Recuerden que es un tema de análisis de vida orgánica, no sería como tener en cuenta los decibeles, ¿sí? Es una inactivación de 3 log, habla de una activación agresiva de un virus, ¿sí? Es por eso que fue el primer trabajo, o por lo menos el primer trabajo que yo conozco, que habló, ¿sí?, de la incidencia de las lámparas ultravioleta en el flujo o el torrente del aire versus el COVID. Sigamos un poco avanzando. Otra forma
para hacer, ¿sí? Es colocar esto, ¿sí? En lugares, supónganse que no pueden acceder y necesitan sanitizar el lugar, directamente colocar estas velas, ¿sí? Que se colocan en el conducto y que permiten, ¿sí? la sanitización del aire de la misma forma. Volvemos a la triada, una potencia de 18 watts, ¿sí? Va a ser hasta 2.600 metros cúbicos horas y me va a permitir, ¿sí? matar la bacteria o el virus en las mismas condiciones que les había hablado anteriormente. El ensayo que hicieron tiene que ver con este tipo de experiencia, ¿sí? En este caso, como les había comentado, acá tomamos todo el retorno y lo que estamos es asegurando el aire sanitizado aguas abajo. Y para ir cerrando esta charla, ¿sí? Vamos a ir un poco a las recomendaciones. ¿Qué me recomienda el ARRAI? Fundamentalmente, en el diseño de edificios de atención sanitaria se debe tener en cuenta que si tengo pacientes, ¿sí? Tengo que hacer que el aire que sea tratado tiene que ser tratado con filtro EPA. Los extractores del baño tienen que estar funcionando siempre y son condiciones sine qua non. Debe haber extractor del baño que tira al aire exterior. Mantener las unidades de terapia intensiva a presión negativa, donde haya aerosoles infecciosos. Si yo tengo una unidad de presión positiva, estaría infectando el externo. O sea, el aire tiene que entrar hacia la sala de cuidados intensivos y ese aire retirarse y ser limpiado o filtrado y tirarlo, ¿sí? Es decir, siempre tiene que haber presión negativa del aire, siempre tiene que entrar aire limpio, no tengo que hacer que el aire contaminado salga, ¿sí? Disponer de extracción de 100% de aire exterior, donde tengo pacientes con alta complejidad, utilizar, obviamente, lámparas de ultravioleta y mantener, ven, acá es lo que yo les digo, si yo no lo puedo analizar por litros por segundo por persona, porque estamos hablando de habitaciones de una sola persona, entonces tengo que mantener de 2 a 6 números de renovaciones por hora en las habitaciones de los pacientes. Lo que hoy se está recomendando, utilizando, son 6 renovaciones. Y por último, mantener las condiciones de presión y temperatura adecuadas. Es interesante mencionar que hay un grupo de personas, ¿sí? A través de en nuestro caso ANSAL está a través de la Cámara, que están trabajando para que tenía pensado en septiembre, no se llegó, ¿sí? Para estar lanzando la IRAN 80.400, que habla de las recomendaciones ya normalizadas que se tienen que tener en ambientes hospitalarios, mientras la 80.401 en ambientes comerciales. En Chile ya también se avanzó, y vuelvo a lo mismo, se hizo recomendaciones, ¿sí? que son muy parecidas a las que se está haciendo en Irán, pero solamente utilizando las normas italianas. Y fundamentalmente para espacios en lugares no sanitarios, mantener ventilaciones de 100% de aire exterior, mantener filtros MER 13 o superior, ¿sí? Mantener la ventilación las 24 horas del día, mantener en lo posible filtros EPA y si no de MER de alta capacidad, poder asociar lámparas ultravioletas en los lugares donde tengo alta población, ¿sí? Mantener temperatura y humedad y fundamentalmente todos los bypasses, los enfriadores adiabáticos que tengo, ¿sí? Bypassearlos. Ustedes conocen bien que los elementos, los enfriadores adiabáticos son partículas donde el aire de retorno le pasa el calor al aire exterior. Bueno, esto por ahora se está recomendando no usarlo porque no se sabe ese contacto, ¿sí? No se ha podido establecer la calidad de la película que actúa de contacto. En general es un papel con un filtro que algunas veces es un EPA, algunas veces es un MER muy bajo. Bueno, como no se conoce el
aspecto de todo el global que tenemos en estos tipos de intercambiadores, lo que recomendamos, o lo que recomiendan ASRA, es dejarlo sin efecto, bypasearlo y hacer un estudio superior para ver si la partícula del COVID, que estamos hablando de 0,5, 0,6 micrones, pasa a través de esta película o membrana. Bueno, ya cerrando, ¿sí? O como me gusta hablar ya, bueno, nosotros estamos dentro de un mercado y muchas veces lo que el propietario quiere no es lo que las recomendaciones son, por lo tanto, vayamos al grano. Asegúrense de 5 a 12 litros por persona, dependiendo de la actividad, dependiendo lo que es donde estamos hablando. Si la persona ¿sí? No quiere tener las 24 horas del día encendido la ventilación, al menos 2 horas antes y 2 horas después del periodo de ocupación mantenga el funcionamiento, no apagar las extracciones y el equipo de ventilación durante los fines de semana o periodo de vacaciones. Si tienen ventanas, disponer de la apertura de la misma, los baños siempre trabajando, ¿sí? La extracción del baño siempre tengo que trabajar, ese ventilador que aparece, que cuando yo entro al baño, abro la puerta, decirle no, que ese ventilador funcione. Tener en cuenta todo el sistema de recuperación de aire, posibles pinchaduras que estén ingresando aire de retorno sin ser tratado. Tratar de trabajar con la mayor cantidad de aire exterior, ¿sí? Como mínimo filtros MER 13 y si el equipo no me lo permite, ¿sí? Colocar el filtro y colocar un booster, limpieza de filtros, ¿sí? más, más repetidamente, dependiendo del lugar. No existe un parámetro y decir, señores, los filtros tengo que hablar cada 6 meses. No sé, depende del lugar, depende de la contaminación. Y por sobre todas las cosas, ¿sí? Los filtros son residuos patógenos. Tengan cuidado cuando cambiamos el filtro de ser tratados como los tratábamos antes con total libertad. No, los filtros pueden ser elementos contaminantes. Trátenlos con guantes, con barbijo, con máscara, ¿sí? Y lo sacan, si es un filtro desechable, lo embolsan, lo tiran y se lo dan, ¿sí? A un tratador de residuos patógenos, ¿sí? O lo llevan a un lugar, ¿sí? Adecuado para tal fin. Los filtros son elementos contaminantes, ¿sí? Bueno, si alguien se quedó despierto, porque quizás fue tan aburrido que tengo 60 espectadores, quizás están todos durmiendo, tengo a alguien que me levantó la mano. Si podría hablar, sería fabuloso. Para hablar, el micrófono, a ver si está Nahuel, puede hablar. Sí, hola, ¿me Nahuel, escuchan? sí, Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta es, en ambientes que tenés oficinas con equipos mini split, eh, ¿cuál es la sugerencia donde no hay renovación de aire? O sea, ¿cómo se va a encarar ese tema o cuál es la sugerencia? Esa es el famoso situación de compromiso, ¿no? La realidad que no debería haber pensándolo eso, pero bueno, va a ser muy difícil que se hagan los cambios. Entonces, mirá, la otra vez estuvo una charla con Trox, ¿sí? Y la gente de Trox manejaba un concepto muy, muy piola. Él decía inundar con aire, ¿sí? O sea, inundemos con aire el ambiente, con aire limpio y tratado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos recomendando, si son split, y esto ya es más una recomendación que no está en la radio. Si vos lees en la radio te va a decir, tíralo a la mierda. Uy, perdón la palabra. Claro. Sí, pero bueno. Pero vamos a hacer que estamos en Argentina y gracias a Dios tenemos el poxipol y el alambre. ¿Sí? Lo primero que aconsejaría es, casi todos los filtros modernos tienen un cartridge que se puede disponer de un filtro EPA. Esperame 2 segundos, 2 segundos acá, un segundito.
El filtro EPA es esto. Sí. Esto habitualmente se puede alojar en el filtro del split y se aloja más o menos de 2 a 3 por filtro. Entonces vos me dirás, este filtro es una mierdita. La realidad, este filtro, ¿sí? Y les voy a hacer el cálculo cómo lo piensan. ¿Sí? A ver si me ven, esperen un segundito. Lo que dicen las fabricantes de split, dice, señores, si yo tengo un filtro de este estilo, ¿sí? Y yo le pongo el filtro EPA, lo voy a poner en verde, yo lo que voy a estar haciendo, voy a estar poniendo un filtro, esperen que lo dibujo, voy a estar poniendo mi filtro de esta manera, ¿sí? Usted lo que está haciendo es cubrir, ¿sí? Cubrir en el orden del 20% del área, ¿sí? Con este filtro EPA. Pero ¿qué pasa? Usted tiene con este equipo, ¿sí? Un recirculado del aire de 7 veces, ¿sí? Por hora. Es decir, que si utilizo, ¿sí? ¿Sí? Si utilizo esta cantidad de aire que ocupa el filtro EPA más las 7 renovaciones, tengo una alta probabilidad a lo largo de una hora de retener a través de este filtro, ¿sí? El elemento contaminante. Uh-huh. Eso es lo que dice el fabricante de split y por eso aparece el filtro plasma, el filtro EPA, son elementos. Entonces yo lo que recomiendo, y esta sí es una recomendación de Carlos García o de Ansal, es equipar con estos filtros a los split y generar una renovación de aire exterior limpio. Obviamente que eso va a generar que quizás la cantidad de split que tengas en la oficina no alcancen porque le estás metiendo una carga de aire exterior, ¿sí? Y debas colocar un split o 2 splits más para poder sacar todo el calor del aire exterior. Entonces, ¿vos qué vas a estar haciendo? Si yo estoy metiendo aire y extrayendo aire, o sea, generando un doble balanceo de aire, estoy, como dice Trox, inundando de aire exterior. El aire que voy a estar reciclando, el equipo va a estar siendo filtrado por esto, que va a ser una cantidad de aire, no se puede calcular, se puede hacer un análisis, pero vamos a decir que ustedes con las herramientas que tienen no la van a, es bastante difícil de calcular, pero nos aseguramos que entre aire exterior, salga aire, que no va a ser exterior, va a ser una mezcla, y que el equipo tome aire exterior del ambiente, de la mezcla de aire exterior más aire reciclado. Y yo esto lo hago 6 veces, porque una oficina tiene que tener un nivel de renovación de 6 veces, como mínimo, o supóngase que tengo una oficina de mucha gente, 8 litros por segundo por persona, que era lo que me estaba obligando, yo voy a estar haciendo que todo ese aire esté en alta convulsión y que esté extrayendo y manteniendo un nivel de aire limpio. Es la única recomendación que hoy tenemos para oficinas con split. O sea que la renovación, se escucha, ¿no? Sí, te escucho perfecto. La renovación de esas 7 veces tendría que automatizarla a los extractores y al que inyecta, para que pueda hacer... La renovación la vas a tener en el split porque ya tiene una cantidad de aire y que está trabajando. Lo que vos tenés que hacer es que el aire exterior esté trabajando como mínimo 2 horas antes y siga trabajando 2 horas después del horario de la oficina. Ah, está bien. No, así que no Como necesito mínimo. poner ni No, es por extractores ni... separado. No, es por separado. Vos vas a estar trabajando con un inyector y un extractor. O sea, lo que vas a poner es inyector y extractor por un lado que atienda al ambiente. Y por el otro lado vas a tener los split que van a tomar el aire de adentro y lo van a estar tratando. Está bien, pero digo, por ahí vos metés aire frío, aire caliente y el abastecimiento Es lo que te es... dije. Es lo que te dije. Es probable que cuando vos ingreses aire exterior estés alterando las condiciones termodinámicas con que lo habías calculado. Por lo tanto, es posible que tengas que agregar más cantidad de aire, más cantidad de equipo de aire acondicionado para satisfacer esa carga extra que estás
agregando, ya sea de frío en invierno o de calor en verano, por el ingreso de aire exterior. Está bien. Es lo ¿Sí? más económico y más A práctico, ver, digamos. lo lógico Bien. sería polar, poner un sistema de conductos, como el que mostré, que es un sistema, fíjate que era un sistema baja silueta simple, donde vos filtrás y distribuís por aire. Eso es lo lógico, ¿sí? Y donde la distribución la haces a velocidades de 1 o 2 metros por segundo, por lo tanto, y hacia abajo. Es decir, que el aire, porque ¿cuál es el otro tema? Si vos, ese es otro tema a tener en cuenta, ¿sí? Si vos tenés un split, mirá, y vos tenés un difusor. El aire en el split trabaja en ese sentido, ¿sí? Por lo tanto, empuja y mueve. El aire del difusor trabaja en este sentido, baja. Y si ustedes recuerdan la presentación del Array que dice la primera hoja, lo que buscamos es que esto se caiga, el contaminante se caiga. Es por eso que el equipo central es recomendado, porque no solo tiro aire, sino lo tiro para abajo, al suelo. ¿Y qué hacemos Claro. todos los días cuando entramos a nuestra casa? Nos limpiamos o nos cambiamos las zapatillas por esa razón. El aire, en cambio, lo empuja, lo hace aparecer en el ambiente. Por eso tenemos que evitar estas inyecciones laterales, sino tratar de poner inyecciones de cielo raso hacia abajo. ¿Sí? Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? Hay otra mano levantada. Raúl Durán había levantado la mano, no sé si tienen que activar el micrófono para poder hablar. Bueno, vale, Juli, Si no, parece que para mí se durmieron todos. Nahuel me bancó ahí, dijo, vamos a darle un poco de onda al pobre Carlos, que habló casi 45 minutos, a ver que alguien lo escuchó, ¿sí? a ver, Pablo Hernán Echeverría también para activar el micrófono, ahí está. ¿Me escuchás, Carlos? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo anda todo? Contame. Una consulta. Este filtro que nos mostrabas de, si no me equivoco, era Tadirán, mi idea, decía. Sí. ¿Eso está disponible? ¿Lo tienen? En 20 días. ¿20 días? 20 días, sí. Ah, perfecto. Bárbaro. Y te hago una consulta. En este caso, yo lo vi medio, a ver, complicado para el mantenimiento, en el tema de la limpieza. ¿Conviene, por ejemplo, ponerle un filtro de malla plástica para evitar el polvillo? No, casualmente tiene el filtro G1. Vos lo que vas a hacer, el filtro, espera que te lo muestro, dame un segundito. Casualmente, este filtro G1 está acá y está acá, ¿sí? Eso lo que hace es proteger la lámpara y aparte filtrar aire. Fundamentalmente lo que tiene el objetivo es que la mugre no se adhiera en la lámpara, porque si se adhiere en la lámpara, ¿de qué me sirve tener una lámpara toda sucia si no estoy emitiendo señal? Lo mismo tiene esta misma cosa. Cuando yo veo esta lámpara que tiene como una malla plástica y tiene agujeritos, el objetivo de esta malla plástica es que la mugre no se adhiera por el corrimiento del aire y que emita y que siga emitiendo ondas electromagnéticas. Esto es importante entender algo. Estamos hablando de ondas electromagnéticas. Yo sé que uno piensa, uy, la sombra, el sol, si me pongo el ultravioleta me quemo, no me quemo, todo lo demás. La realidad, ¿sí? Esta malla de plástico tiene un espesor del plástico que la onda electromagnética traspasa en menor medida, obviamente, ¿sí? Actúa de pantalla, pero no es total una pantalla. Y estos agujeritos difractan la luz. Por lo tanto, no es que está generando una pantalla, dije bien, una sombra. ¿Sí? Está pensado de tal manera que no se observa desde el punto de vista de la refracción de la emisión de la luz ultravioleta. ¿Okay? Pero lo que busca fundamentalmente tanto uno como esto es evitar la mugre, como vos lo estás diciendo. Te hago una consulta. Cuando vos hablabas del ozono, sí,
¿no? O el oxígeno triatómico, ¿lo genera la luz ultravioleta? ¿Estabas haciendo una No, lo que comparación con pasa que no, lo que pasa es que la luz ionizadores? ultravioleta va a producir, ¿sí?, un cambio en el aire y por lo tanto te va a estar generando ozono. Ah, mira, no lo sabía que era. Por eso. Sí, yo también. No, es que yo Para estuve eso, averiguando los ionizadores, por eso cuando me decís del ozono que genera la ultravioleta. ahí tendríamos que hablar con mi esposa, que fue la que me lo explicó. Ahí Ah, está. perfecto. O sea, Bien. pero la realidad es eso. Te produce una reacción, ¿sí? La lámpara, la luz ultravioleta produce una reacción en el oxígeno generando ozono. Bien, En el perfecto. hidrógeno del aire produciendo. Hola, hola. Sí. Raúl, ¿hablaste? ¿Quién habló? Bueno, ¿alguna Hola. otra pregunta? Sí. Hola, sí. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Durán, mi Gracias, nombre. Raúl. ¿Cómo ¿Cómo andás? ¿Bien? estás? ¿Cómo anda Bien. todo? Muy, Contame, muy ¿qué te puedo ayudar? interesante toda la conferencia. Eh, Hay una parte que son los nuevos equipos que se llaman UTOS, que se Sí, llama Unidad de Tratamiento Oxidativo, que es una sí, combinación genial, me parece, de la lámpara ultravioleta con dióxido de titanio, sí. que lo que hace es generar perióxido de oxígeno en el aire y es una solución dentro de las que yo vi, me parece muy potable. ¿Vos ¿Ansal viste tiene cómo, pensado traer eso? vos viste cómo es la máquina? No, 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 no. No es una máquina, es un dispositivo Sí, sí, que, sí, ya por lo conozco. ejemplo, Bueno, La firma BOM de sí. México, la desarrolló y aparentemente se ve como que es un tubo ultravioleta, no, UVC, perdón, No, eh, estuviste bien, sí. encerrado en una cápsula de aluminio, no, de acero inoxidable con un revestimiento especial o una pintura especial de dióxido de titanio, y eso produce una reacción química que hace el peróxido de oxígeno o algo así, y se va por el aire y no solo sanitiza la serpentina, porque eso se pone a la salida del equipo, sino que todo el conducto y todo el ambiente sin la generación peligrosa de ozono, según ellos. ¿Qué No, sabes de eso? hasta ahí todo lo que te dijeron. Mirá, mi esposa lo usa. Mi esposa es jefa de servicio del Hospital de Loma de Zamora y está en la parte de farmacéutica, ¿sí? Y está en la parte de seguridad sanitaria. Ella, el peróxido que es agua oxigenada, Sí, ¿sí? claro. Ella lo usa, pero la realidad es eh, cómo lo usa en los lugares, en los ambientes. Cuando ha habido una gran paciente de COVID, la empresa está en Avellaneda, es una empresa que sella todo el lugar, sella inclusive el aire acondicionado, y lo hace trabajar durante unas 24 horas para sintetizar todo el aire. Yo esa empresa la conozco, la conozco porque es proveedora del gobierno de la provincia de Buenos Aires y mi esposa tiene que tener contacto y con el contacto de ella. Yo he visto esas máquinas de México, yo las llamo máquinas, vos las llamás dispositivos, para mí son máquinas, ¿sí? No, 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 Pero este es un dispositivo que mide 60 sí, centímetros, lo 40 conozco, centímetros, es así. Bueno, volvemos a lo chiquito. mismo. Yo Sí, la conozco lo que vos me decís, ¿eh? ujú. Conozco la empresa esa también y me parece que estamos hablando de cosas un poco diferentes. Es sanitización por agua oxigenada, vamos a llamarlo así para atarlo. Claro, pero Uno esto es eso por es, la reacción de la pintura, ¿me entendés? sí, sí, estoy de acuerdo. Nosotros no lo vamos a trabajar por ahora. Uh, ¿Sí? La razón fundamental que no vamos a trabajar es, estamos yendo muy despacio. Son 75 años que llevo en la espalda con este nombre, entonces todas las cosas que estamos avanzando son cosas que están seguras o certificadas que podemos avalar, ¿sí?, con determinados elementos y con determinado respaldo. No estoy diciendo, por favor, esto es importante, no estamos diciendo eso no funciona o es malo o no lo avalamos, no, eso no lo estamos diciendo. Estamos diciendo que nuestra capacidad es vamos siendo paso a paso por nuestra capacidad técnica. Gabriel y yo nos damos abasto, lo conocen a Gabriel, ¿sí?, que está acá, nos damos abasto para
ver todos estos avances. Por eso estamos ya desde principio, ya desde marzo, abril, estuvimos viendo el tema de las lámparas, y fíjate que estamos en octubre y te dije que esto va a llegar recién a fin de octubre. ¿Por qué? Porque esperamos el análisis de Italia, esperamos muchas cosas para tomar decisiones, ¿sí? Y por otro lado, quizás no somos, ANSAL no es exactamente la especialista en sanitización de aire, ¿sí? Hay Correcto. empresas que se dedican a la sanitización. Porque, ¿qué pasa? Cuando ya empezamos con agua oxigenada, me gusta más decirlo porque a veces me equivoco con el nombre, ya empezamos a entrar en lugares sanitarios, en lugares de donde existe algunas regulaciones o algunas certificaciones sanitarias que ANSAL no las tiene. Ya ya estaríamos pecando de, de no Sí, la ser, ANMAT y todo eso. por esa razón. Entonces yo te digo una sola cosa, por eso fui bastante claro con la triada. No estoy diciendo que las lámparas ultravioletas que vendan otras empresas sean malas o buenas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tengan en cuenta esos tres elementos. Potencia lumínica, ¿sí? Tiempo de exposición, caudal de aire. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y esto es lo mismo. ¿Sí? Ya lo he visto, fue en una charla que estuvo, no me acuerdo quién, estuvieron presentándolo, la gente de Train la mostró, me gustó mucho todo lo demás, pero sinceramente dijimos, acá lleguemos, vamos despacio, paso a paso. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? Había levantado Bueno, la mano Pablo Hernán Echeverría ya estuvimos con con la Pablo. consulta. Sí, sí. Bueno, eh, para que Julieta va a estar publicando otras dos charlas que vamos a estar dando. La semana que viene estamos con BRF Tadirán, y el miércoles 15, ¿sí? Ya con un año más, porque el 14 cumplo años, vamos a estar dando, ANSAL va a estar el año que viene empezando en el camino de fotovoltaico, ¿sí? Y vamos a dar nuestra primera charla de fotovoltaico y bomba de calor, ¿sí? Algo que bastante se da en los cursos de bomba de calor, ¿sí? Mucha consulta de qué pasa entre el solar térmico y el bomba de calor, y vamos a estar dando una charla un poco para abrir lo que va a ser el plan de capacitación y cursos para el año que viene. Entonces, gracias por participar. Julieta, gracias por darnos el espacio. No, por favor, a ustedes, agradecerles a ustedes de ANSAL y a los que participaron el día de hoy, y invitarlos a que sigan participando de los webinars que van a estar publicados en nuestro Facebook. Y para aquellos que por ahí quedó preguntas pendientes, si quieren vamos a quedarnos unos ratitos más para ponerlo en preguntas y respuestas, y se lo enviamos luego a Carlos. Bueno, muchas gracias y nos estamos encontrando. Cuídense y esperemos que dentro de poco podamos volver a una vida un poco más normal. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias, Carlos. Expo Frío Calor Argentina 2018. Tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Organizado
consolidado como el punto de encuentro del sector H-Bar en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales, generar negocios. Expo Frío Calor Argentina nos espera en su próxima edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Expo Frío Calor Argentina 2018, tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se desarrolló los días